Bienvenidos a Narrativas de Fe y Esperanza. Gracias por acompañarnos en un nuevo relato que nos llevará a través de los ecos de la historia bíblica, donde la luz y las tinieblas se enfrentan en el corazón de los reinos de Israel. Si te apasionan los relatos bíblicos, con enseñanzas poderosas que iluminan la vida, este canal es para ti. Te animamos a darle like al vídeo, dejar tus comentarios, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros relatos y, por supuesto, compartir este vídeo para que más personas puedan recibir esta palabra de reflexión. Prepárate para un viaje que nos revela lo que sucede cuando el poder se convierte en idolatría y el corazón del hombre se aleja del Dios verdadero. Rey Acab y Jezabel, el trono de la maldad. La coronación del rey impío. En los días en que Israel se hallaba dividido, el trono del reino del norte fue ocupado por un hombre cuyo nombre sería recordado con temor y desprecio, Acab, hijo de Omri. Acab no ascendió al trono como un héroe o un líder justo. Desde su coronación hubo un susurro entre los ancianos de Israel, como si el cielo se oscureciera y los profetas enmudecieran. Era el año en que el hijo de Omri comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, y su corazón ya estaba lejos de Dios. Las Escrituras no tardan en sentenciar su legado. Acab hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes que él. Y no lo hizo solo. Fue entonces cuando ella apareció. Su nombre era Jezabel, hija del rey Etbaal de los Sidonios, sacerdotisa de Astarté, adoradora ferviente de Baal. No era una reina común. Era ambiciosa, seductora, manipuladora y profundamente malvada. Su unión con Acab fue una alianza política, pero también una invitación al caos espiritual. Con la influencia de Jezabel, Acab permitió que los altares del Señor fueran abandonados y que se erigieran templos e ídolos para Baal, el dios falso de la fertilidad y las tormentas. Las imágenes de Astarté adornaban los montes altos, y el incienso quemaba día y noche en honor a divinidades paganas. El pecado de Acab no fue solo personal, fue nacional. Jezabel, con su mirada de acero y voz de miel envenenada, no toleraba resistencia. Mandó matar a los profetas del Señor y silenció la voz del Altísimo en la tierra. El pueblo, confundido y seducido por las riquezas y placeres que prometía Baal, cayó en una profunda apostasía. Pero entre las sombras, aún ardía una llama. Una voz profética se alzaría pronto para confrontar al rey más impío y a su reina perversa. Elías, profeta de Dios, surgiría como una tormenta en medio del desierto. El desafío del cielo. Los altares del Señor yacían en ruinas. El incienso de Baal ascendía sin cesar en Samaria, y Jezabel, con su séquito de falsos profetas, dominaba no solo el palacio, sino también los corazones. Sin embargo, la paciencia de Dios tiene un límite, y cuando los cielos se cierran, es porque la voz divina está a punto de hablar. Fue entonces cuando apareció un hombre rudo, vestido de pieles, con mirada ardiente y labios que portaban fuego del cielo. Elías el Tisbita, profeta del Altísimo, irrumpió en la escena como relámpago en noche oscura. Se presentó ante Acab sin temor y declaró: «Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Primera de Reyes 17:1. El juicio de Dios se desató. El cielo se cerró. La tierra se secó. Las cosechas murieron. Y el pueblo, que había confiado en Baal como dador de lluvia y fertilidad, vio como sus dioses eran impotentes ante el mandato del Señor. Durante 3 años de sequía, Elías permaneció escondido por orden divina. Mientras tanto, Jezabel, furiosa, desató una cacería brutal contra los profetas del Señor. Muchos murieron. Pero algunos fueron escondidos por Abdías, un siervo temeroso de Dios que trabajaba en secreto dentro del palacio. Finalmente, llegó el día del gran enfrentamiento. Elías, en obediencia a Dios, se presentó nuevamente ante Acab y lo desafió a convocar al pueblo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera. Era hora de que Israel decidiera a quién debía servir. En la cima del Carmelo, Elías lanzó su clamor: ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, ide en pos de él. Un altar. 2 toros. 2 oraciones. Un solo fuego del cielo.
Los profetas de Baal clamaron todo el día, danzaron, se laceraron, gritaron, pero no hubo voz, ni respuesta, ni fuego. Cuando cayó la tarde, Elías reparó el altar del Señor con 12 piedras. Vertió agua sobre el sacrificio hasta empaparlo todo. Y entonces, oró. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y cayó fuego del cielo. Consumió el sacrificio, las piedras, el agua, y el corazón del pueblo se estremeció. El Señor es el Dios, el Señor es el Dios, gritaban todos. Los profetas de Baal fueron capturados y ejecutados. Por un momento, la verdad brilló con fuerza en la cima de Israel. Pero la historia no terminó allí. Venganza, traición y sangre inocente. El fuego había caído del cielo, los falsos profetas de Baal habían sido destruidos, y por un instante, Elías creyó que la victoria del Señor había despertado el corazón del rey. Pero Acab, débil de carácter y sin convicción espiritual, regresó al palacio y le contó todo a Jezabel. Y Jezabel, al escuchar lo que Elías había hecho, no se quebrantó, se enfureció. Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas no he hecho con tu vida como la de uno de ellos. Primera de Reyes 19, 2. El profeta huyó. A pesar de haber visto el fuego divino, Elías, humano y desgastado, cayó en profunda angustia. Jezabel había demostrado que no se detenía ante nada. Su odio era personal. Su poder, despiadado. Su sed de control, insaciable. Pero no era solo Elías quien sufriría su crueldad. El pueblo entero padeció bajo su influencia. Y uno de los más trágicos ejemplos de su maldad se dio en el caso de Nabot de Jezreel. Nabot poseía una viña junto al palacio del rey en Jezreel. Acab, codicioso, deseaba aquel terreno para convertirlo en un huerto. Le ofreció dinero o cambio por otra tierra, pero Nabot, fiel a la herencia de sus padres, se negó. Según la ley de Dios, la tierra no debía venderse como una simple propiedad, era parte del pacto del pueblo con el Altísimo. Acab volvió a casa entristecido, se negó a comer y se recostó con el rostro vuelto hacia la pared como un niño caprichoso. Entonces entró Jezabel. Con desprecio, le dijo: ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come, y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot. Y así lo hizo. Como si fuera un guión ya escrito en su alma oscura, Jezabel escribió cartas con el sello del rey, las envió a los ancianos de la ciudad y ordenó que se levantaran testigos falsos contra Nabot, acusándolo de maldecir a Dios y al rey. Lo apedrearon hasta morir. Luego vino la orden final. Jezabel dijo a Acab: Levántate y toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y Acab bajó, a tomar la viña. Sin lágrimas. Sin remordimiento. Sin justicia. Pero Dios había visto. Elías fue enviado una vez más, con un mensaje que helaría la sangre del rey. ¿No mataste y también has despojado? En el lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Y a Jezabel, la sentencia fue aún más dura. A Jezabel la comerán los perros en el muro de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. El juicio había sido declarado. El fin se acercaba. El cumplimiento del juicio, la caída de Acab y Jezabel. Los años pasaron, pero la palabra del Señor no cayó al suelo. El juicio que Dios había declarado sobre Acab y Jezabel no era una amenaza vacía, sino una sentencia sellada en el cielo. A pesar de haberse humillado momentáneamente tras escuchar la profecía de Elías, el corazón de Acab nunca fue verdaderamente transformado. Su arrepentimiento fue superficial, motivado por el temor, no por un quebrantamiento genuino. Y aunque Dios retrasó el castigo completo por un tiempo, el día señalado llegó. En una nueva guerra contra los sirios, Acab buscó aliarse con Josafat, rey de Judá, para recuperar Ramot de Galaad. Los falsos profetas le aseguraban la victoria, pero Josafat pidió una palabra verdadera del Señor. Fue entonces cuando Micaías, un profeta de Dios, fue llamado, y su mensaje fue claro. Sube y serás entregado. Pero he aquí, el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas.
Primera de Reyes 22, 22 y 23. Acab, cegado por su orgullo, ignoró la advertencia. Incluso disfrazado en la batalla para evitar su destino, no pudo escapar del juicio divino. Una flecha disparada al azar atravesó su armadura. Gravemente herido, fue llevado de vuelta al carro, donde murió al atardecer. Cuando lavaron su carro en el estanque de Samaria, los perros lamieron su sangre, tal como lo había dicho el Señor por medio de Elías. La palabra se cumplió, y el juicio apenas comenzaba. Jezabel, la reina devorada por su propio orgullo. Años después, con Acab ya muerto, su hijo Joram reinaba en Israel, y Jezabel aún vivía en su palacio en Jezreel, altiva y segura, como si la palabra del profeta nunca hubiera sido pronunciada. Pero Dios no olvida. Fue entonces cuando Jehú, ungido por orden divina como nuevo rey, emprendió su marcha para destruir toda la casa de Acab. El juicio sería total, y Jezabel estaba en la mira. Al llegar Jehú a Jezreel, Jezabel, en un acto de arrogancia, se maquilló, se adornó y se asomó por una ventana del palacio. Con voz sarcástica, gritó: ¿Tuviste paz, Zimri, que mataste a tu señor? Segunda de Reyes 9, 31. Pero Jehú no se dejó intimidar. Mirando hacia arriba, gritó: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Segunda de Reyes 9, 32. 2 o 3 eunucos se asomaron. Entonces Jehú ordenó: «Echadla abajo». Y la empujaron desde la ventana. Su cuerpo golpeó el suelo, y su sangre salpicó los muros y los caballos, y fue pisoteada por ellos. Más tarde, cuando Jehú ordenó que la sepultaran por ser hija de rey, solo hallaron su cráneo, sus pies y las palmas de sus manos. Los perros se habían comido el resto, cumpliendo la palabra del Señor. En la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz del campo. Segunda de Reyes 9, 36 y 37. Así cayó Jezabel, la reina idólatra, símbolo de corrupción y rebeldía, devorada por el juicio que ella misma provocó. Una advertencia eterna. La historia de Acab y Jezabel no es solo una crónica de tragedia antigua. Es un espejo para nuestras generaciones. Muestra lo que sucede cuando el poder se mezcla con la idolatría, cuando se endurece el corazón ante la voz de Dios, y cuando la injusticia se disfraza de autoridad. Nabot murió por aferrarse a la herencia que Dios le había dado. Acab y Jezabel murieron por despreciar esa herencia. Esta historia nos enseña que no hay trono, poder o riqueza que pueda resistir la justicia de Dios. El Señor es paciente, pero su juicio es seguro. Él no se complace en la muerte del impío, pero tampoco tolera la maldad sin fin. Que podamos aprender a vivir con corazones humildes, sensibles a la voz del Señor, firmes en la verdad, sin dejarnos seducir por el poder o la ambición. Gracias por acompañarnos en este poderoso relato aquí en Narrativas de Fe y Esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a darle like al vídeo, dejar tus comentarios, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos relatos bíblicos. Y no olvides compartir este vídeo para que más personas reciban esta palabra de advertencia, esperanza y redención. Hasta el próximo episodio, donde la historia sagrada continúa hablándonos con poder y verdad. Que Dios te bendiga.